¿Sabías que tu silencio puede tener mucho más poder que todo lo que intentas decir una y otra vez? Quizás ahora mismo tienes el teléfono en la mano. Escribes una frase, la borras, la vuelves a escribir con otras palabras. Buscas la manera de sonar tranquila sin parecer indiferente, firme sin parecer fría. Revisas la hora de la última conexión, cierras la conversación, la abres otra vez. Conozco esa escena porque casi todas las personas que llegan hasta este audiolibro la conocen también. Sé lo que cuesta vivir así. Sé que cansa medir cada palabra, calcular cada silencio ajeno, interpretar cada punto final como una sentencia. No estás aquí porque seas débil ni porque te falte inteligencia emocional. Estás aquí porque, en algún momento, aprendiste que amar significaba entregarlo todo, incluso tu paz. Este libro no te va a enseñar a dejar de sentir. Tampoco te va a pedir que te vuelvas fría ni distante. Te va a mostrar algo distinto. Existe una fuerza silenciosa dentro de ti, una que no necesita gritar, explicar ni suplicar para hacerse valer. Vas a aprender a reconocerla, a protegerla y, sobre todo, a no entregarla tan fácilmente nunca más. En estas páginas vas a encontrarte con Lucía. Su historia quizás se parezca demasiado a la tuya, y eso está bien. A veces necesitamos vernos reflejadas en alguien más para entender lo que nos está pasando a nosotras mismas. No vas a encontrar aquí una fórmula mágica, ni una promesa de que todo se arreglará en una semana. Vas a encontrar, capítulo tras capítulo, herramientas reales para volver a confiar en tu propio criterio, sostenidas por ejemplos concretos y por explicaciones que tienen fundamento, no solo buenas intenciones. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el último mensaje que no debiste enviar. A veces, nombrar la herida es el primer paso para dejar de repetirla. Respira. Vamos a empezar por donde más duele. Capítulo 1. Cuando hablas desde el miedo, regalas tu poder. Son las 11 de la noche. Tienes el teléfono boca arriba sobre la cama y ya escribiste 3 versiones del mismo mensaje. La primera sonaba desesperada, así que la borraste. La segunda parecía indiferente y tampoco te convenció. La tercera la enviaste, aunque una parte de ti sabía que no debía hacerlo. Ahora esperas. El pecho se aprieta cada vez que la pantalla se enciende sin ser la notificación que buscas. Los minutos pesan distinto cuando dependen de la respuesta de alguien más. Esa escena tiene un nombre, aunque casi nadie lo dice en voz alta. Hablar desde el miedo. No es lo mismo que comunicarte. La comunicación nace de la claridad, busca ser entendida y no necesita insistir 2 veces para sentirse válida. El miedo, en cambio, habla para evitar una pérdida. Repite, corrige, suplica sin usar esa palabra y disfraza la urgencia de honestidad. La diferencia no está en las palabras que eliges, está en el lugar de donde salen. Tu cuerpo conoce esa diferencia antes que tu mente. Cuando escribes desde la claridad, respiras con calma. Cuando escribes desde el miedo, el corazón se acelera y las manos se mueven solas casi sin pensar. Ese estado tiene una explicación real. Se llama ansiedad de apego y ocurre cuando tu sistema nervioso interpreta el silencio de alguien importante como una amenaza del mismo tamaño que un peligro físico. La amígdala, esa pequeña estructura del cerebro encargada de detectar riesgos, no distingue bien entre un mensaje sin responder y un peligro real. Por eso sientes pánico donde solo hay una pantalla en silencio. No fue debilidad tuya sentir eso. Fue tu cerebro tratando de protegerte con las herramientas que tenía disponibles. El problema aparece cuando esas herramientas, en vez de acercarte a la persona que quieres, te alejan de ti misma. Hay una parte tuya que sabe que enviar ese cuarto mensaje no va a cambiar nada. La conoces bien. Es la voz tranquila que aparece justo antes de que tu dedo toque la pantalla. Otra parte más ruidosa, sin embargo, se impone, y esa parte no busca resolver. Haces tan primero. Busca calmar el miedo, aunque sea por un minuto. Ese conflicto interno no significa que estés rota. Significa que 2 sistemas distintos compiten dentro de ti. Uno quiere seguridad inmediata, y el otro quiere respeto a largo plazo. Cada vez que gana la primera opción, ocurre algo silencioso al otro lado de la conversación. La persona que recibe tus explicaciones constantes empieza a acostumbrarse a un patrón cómodo. Ya no necesita cuidar sus palabras, porque sabe que tú vas a llenar cualquier vacío. Ya no necesita esforzarse,
porque tu presencia está garantizada incluso cuando su comportamiento no la merece. No ocurre por maldad, casi nunca. Ocurre porque la mente humana se acostumbra a lo que siempre está disponible y deja de valorarlo como algo especial. Este patrón no se queda solo en el amor de pareja. Aparece también con una amiga que nunca contesta tus mensajes a tiempo, pero que exige atención inmediata cuando ella te necesita. Aparece con un familiar que solo llama cuando algo le conviene, mientras tú siempre respondes al primer tono. Si no aprendes a reconocerlo pronto, el mismo guión se repite con distintos nombres, en distintos vínculos, durante años enteros de tu vida. Lucía vivió una versión de esto durante meses, aunque su historia completa la vas a conocer más adelante. Por ahora, basta con saber que ella también escribía primero, pedía perdón por cosas que no había hecho y se quedaba despierta esperando una señal que casi nunca llegaba a tiempo. Quizás te preguntes si dejar de hablar tanto significa dejar de sentir o fingir que no te importa. No es eso. Puedes sentir profundamente y aún así elegir cuándo expresarlo. Puedes extrañar a alguien sin convertir esa nostalgia en una persecución. La diferencia entre expresar y suplicar no está en la intensidad de tu emoción. Está en si esa emoción te pertenece a ti o si terminó gobernando cada una de tus decisiones. Piensa en la diferencia entre un río y una inundación. El río tiene fuerza, dirección, cauce propio. La inundación también tiene fuerza, pero arrasa todo a su paso, incluyendo lo que tú misma habías construido con esfuerzo. Sentir profundamente se parece al río. Hablar desde el pánico se parece más a la inundación. Si este patrón se repite sin que lo mires de frente, algo más profundo empieza a desgastarse, tu propia voz interior. Cada vez que la ansiedad gana y tú pierdes, aprendes, sin darte cuenta, a confiar menos en tu criterio. Empiezas a necesitar que alguien más confirme lo que sientes, en vez de confiar en lo que ya sabes desde adentro. Ese es el verdadero costo de hablar siempre desde el miedo. No es solo el mensaje que enviaste de más, es la confianza en ti misma que fuiste entregando, mensaje tras mensaje. Esta noche, si sientes el impulso de escribir otra vez, prueba algo distinto. Antes de tocar la pantalla, deja pasar una respiración completa y larga. Solo una. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darle a tu mente un segundo para decidir desde otro lugar, no desde la alarma. Esa pausa parece pequeña, pero ahí empieza todo lo demás. La luz de esa pantalla no es la única luz que tienes disponible esta noche. Existe otra, más silenciosa, que empieza a encenderse cada vez que eliges no perseguir una respuesta. Esa luz es la que vamos a aprender a cuidar en las páginas que siguen. Capítulo 2. El silencio no es debilidad, es autocontrol. Durante mucho tiempo creíste que quedarte callada significaba perder, que si no respondías, la otra persona se quedaba con la última palabra, y eso, de alguna manera, te convertía en la parte débil de la historia. Hoy quiero mostrarte algo distinto, algo que probablemente contradice todo lo que aprendiste sobre cómo defenderte. Guardar silencio, cuando nace del lugar correcto, es la forma más alta de autocontrol que existe. Piensa en 3 tipos de personas frente al dolor. La persona impulsiva habla para descargar, sin medir consecuencias. La persona herida habla para provocar una reacción, buscando que el otro sienta algo parecido a lo que ella siente. Y luego está quien empieza a recuperar su centro. Esta última entiende algo que las 2 anteriores todavía no ven. No toda emoción necesita convertirse en palabra de inmediato. Existe una explicación concreta detrás de esto, y no tiene nada de místico. Tu cerebro cuenta con 2 sistemas que compiten en momentos de tensión. Uno es la amígdala, encargada de reaccionar rápido ante cualquier amenaza percibida. El otro es la corteza prefrontal, esa zona más lenta pero más sabia, responsable de pensar antes de actuar. Cuando reaccionas de inmediato, casi siempre habla la amígdala. Cuando respondes con calma, después de dejar pasar unos segundos, es la corteza prefrontal la que toma el mando. A esa capacidad se le llama autorregulación emocional, y no nace perfecta en nadie. Se entrena, con paciencia y repetición. Con el tiempo, esta práctica cambia algo más profundo que tu manera de responder mensajes. Cambia tu relación con la incertidumbre misma. Dejas de necesitar una respuesta inmediata
para sentirte segura, porque tu seguridad ya no depende exclusivamente de lo que el otro haga o deje de hacer. Muchas personas confunden silencio con derrota porque crecieron pensando que una relación funciona como un tribunal, donde cada acusación exige una defensa inmediata. Pero el amor no es un juicio. No necesitas presentar pruebas cada vez que alguien duda de ti, ni ganar cada discusión para sentirte válida. A veces, la fuerza más grande no está en tener la última palabra, está en decidir no entrar en una discusión diseñada para agotarte. Imagina, por un momento, que alguien te responde con frialdad después de varios días de distancia. Antes, tal vez habrías escrito un mensaje largo preguntando qué pasó, si hiciste algo mal, si ya no siente lo mismo. Ahora, en cambio, respiras. Lees el mensaje una sola vez, sin construir una historia completa a partir de 3 palabras sueltas. Dejas el teléfono a un lado y regresas a lo que estabas haciendo. Ese gesto parece pequeño desde afuera, pero por dentro representa una revolución silenciosa. Este mismo principio funciona fuera del amor de pareja. Piensa en una discusión con una amiga cercana, o en un comentario hiriente de algún familiar en una reunión. La reacción automática empuja a defenderte de inmediato, a subir el tono, a demostrar que tienes razón en ese instante. El autocontrol, en cambio, permite esperar un poco, dejar que la primera oleada de indignación baje y responder después desde un lugar más firme. No se trata de tragarte lo que sientes, se trata de elegir el momento correcto para expresarlo. El autocontrol no elimina el dolor, lo que hace es evitar que ese dolor tome decisiones por ti. Puedes sentir tristeza sin escribir desde la tristeza. Puedes sentir miedo sin convertirlo en súplica. Esa distancia entre sentir y actuar es, exactamente, el espacio donde recuperas tu poder. No esperes dominar esto a la primera semana. La autorregulación funciona como cualquier músculo. Se fortalece con repetición, no con perfección inmediata. Vas a fallar algunas veces. Vas a responder desde el impulso en más de una ocasión, y está bien que así sea. Lo que importa no es la ausencia total de recaídas, sino la frecuencia cada vez mayor de las veces en que sí logras esperar. Esta semana, elige una sola situación para practicar esto. La próxima vez que recibas un mensaje que normalmente te haría reaccionar de inmediato, léelo una vez, respira y espera al menos 10 minutos antes de responder. No necesitas ignorar a nadie ni fingir indiferencia. Solo necesitas comprobar, con un ejemplo real, que puedes elegir tu respuesta en lugar de que ella te elija a ti. Hay una pregunta incómoda que todavía no hemos hecho, y que probablemente ya intuyes. ¿Qué pasa cuando dejas de estar siempre disponible para alguien que se acostumbró a tenerte cerca sin esforzarse? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Capítulo 3. La psicología inversa del valor. Lucía respondía a los mensajes en segundos, sin importar lo que estuviera haciendo. Dejaba conversaciones a la mitad con sus amigas para atender llamadas que llegaban tarde en la noche. Al día siguiente se levantaba cansada, pero volvía a hacer lo mismo, porque en su cabeza eso significaba amar bien. Cuando él se alejaba unos días, ella se culpaba. Cuando regresaba con un mensaje dulce, ella olvidaba todo lo anterior en cuestión de minutos. Así pasaron varios meses, hasta que algo dentro de ella empezó a cansarse antes que su mente aceptara la verdad. Hay una verdad incómoda detrás de historias como la de Lucía. La disponibilidad constante no aumenta el amor que alguien siente por ti. Muchas veces logra exactamente lo contrario. Esto ocurre por un mecanismo llamado habituación, un proceso muy estudiado en psicología, que explica por qué el cerebro humano deja de prestar atención a lo que permanece siempre igual, siempre presente, siempre garantizado. No importa cuánto valga algo en realidad, si nunca falta, la mente deja de registrarlo como valioso. Quiero ser clara en algo importante antes de seguir. Esto no se trata de manipular a nadie para que te quiera más. Esa idea es pobre y además no funciona a largo plazo. El objetivo no es jugar con la mente de otra persona, es dejar de jugar en contra de la tuya propia. Cuando dejas de estar disponible sin límites, no lo haces para provocar una reacción calculada, lo haces porque mereces vivir sin medir tu valor a través de la rapidez con la que respondes un mensaje. Tal vez pienses, ¿y si dejo de escribir tanto y esa persona simplemente no vuelve? Esa pregunta asusta, lo sé,
pero contiene su propia respuesta. Si al dar un paso atrás la relación se enfría por completo, eso no es un fracaso tuyo. Es información valiosa que necesitabas conocer y que la ansiedad no te dejaba ver antes. Un día, Lucía no explotó, ni se despidió con un discurso. Simplemente volvió a su vida. Retomó las clases que había dejado. Empezó a entrenar por las tardes otra vez. Dejó el teléfono fuera de la mesa cuando comía con sus amigas. Durmió más temprano de lo que había dormido en meses. No lo hizo para que él sufriera ni para que la extrañara. Lo hizo porque, sin darse cuenta del todo, empezaba a elegirse a sí misma antes que a la incertidumbre. Al principio le costó. Sentía el impulso de revisar si él estaba conectado, de escribir alguna frase casual solo para abrir la conversación. Una tarde, sentada en su clase de baile, sintió el celular vibrar en su bolso y el corazón se le aceleró antes de mirar la pantalla. Era un anuncio publicitario. Sintió vergüenza de la propia decepción, pero también algo nuevo. La sorpresa de notar que, por primera vez en meses, ese vacío no la había destruido por completo. Cada vez que se detenía, sin embargo, algo dentro de ella se fortalecía un poco más. Lo que realmente cambió no fue que él empezara a buscarla otra vez, aunque eso también ocurrió después. Lo que cambió fue que Lucía dejó de medir su propio valor a través de la reacción de alguien más. Existe una diferencia enorme entre fingir indiferencia y construir dignidad real. Fingir indiferencia te mantiene actuando para una audiencia invisible. Construir dignidad te devuelve, poco a poco, a tu propio centro. Quizás temas que, al dejar de estar tan disponible, alguien piense que te volviste fría o distante. Ese miedo es comprensible, pero vale la pena mirarlo con cuidado. Nadie que te conozca de verdad va a confundir amor propio con indiferencia. Y si alguien lo hace, esa confusión dice más sobre lo que esa persona esperaba de ti que sobre quién eres tú en realidad. Toma unos minutos hoy y escribe, en tu teléfono o en un papel, una sola cosa pequeña que Lucía haya hecho y que tú también podrías intentar esta semana. No necesita ser grande. Puede ser tan simple como cenar sin revisar el celular o acostarte sin comprobar la última conexión de nadie. ¿Recuerdas esos 3 mensajes con los que empezamos este libro, escritos y borrados una y otra vez a las 11 de la noche? Ahora entiendes, un poco mejor, por qué ninguno de ellos habría cambiado lo que realmente necesitabas cambiar. Capítulo 4. El enganche invisible. ¿Cuántas veces revisaste hoy su perfil, aunque te habías prometido no hacerlo? ¿Cuántas veces interpretaste una historia publicada como si fuera un mensaje secreto dirigido a ti? Si la respuesta te incomoda, quédate, porque lo que vas a entender en este capítulo puede cambiar la forma en que vives cada uno de esos momentos. Existe un mecanismo psicológico detrás de ese enganche, y tiene nombre propio: refuerzo intermitente. Fue estudiado por primera vez con animales de laboratorio, pero explica a la perfección buena parte del comportamiento humano en relaciones inestables. Funciona así. Cuando una recompensa llega de manera predecible, el cerebro se acostumbra y baja la intensidad de su búsqueda. Pero cuando esa misma recompensa llega de forma aleatoria, sin ningún patrón claro, el cerebro se vuelve todavía más obsesivo con conseguirla. Es el mismo principio que mantiene a alguien frente a una máquina tragamonedas durante horas esperando la próxima combinación ganadora. Ahora piensa en una relación donde hay días de cariño intenso, seguidos de largos silencios sin explicación. Un mensaje dulce después de 3 días fríos no se siente como algo pequeño, se siente como un alivio enorme, casi como una victoria. Pero esa sensación no significa que el vínculo sea más profundo. Significa que tu sistema nervioso venía de una sequía emocional y cualquier gota de agua se siente como una tormenta de bienestar. Las redes sociales funcionan con el mismo mecanismo y por eso resulta tan fácil reconocerlo cuando lo piensas con calma. Nadie revisa una aplicación esperando exactamente 5 notificaciones cada hora. La revisas porque no sabes cuántas vas a encontrar, ni cuándo. Esa incertidumbre es la que mantiene el dedo deslizando la pantalla una y otra vez. En una relación inestable ocurre exactamente lo mismo. No es la certeza del cariño lo que te mantiene enganchada, sino la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo gesto cálido. ¿Por qué cuesta tanto dejar de perseguir a alguien que ya se alejó? No es porque seas insegura ni porque no sepas quererte,
Es porque el mismo circuito cerebral que te mantiene enganchada a un mensaje impredecible también te empuja a correr detrás de quien no está caminando hacia ti. Perseguir y no reaccionar frente a una provocación no son dos problemas distintos. Son la misma trampa neurológica, disfrazada de dos maneras diferentes. Piensa en esta escena. Alguien sube una fotografía claramente pensada para generar celos, para que tú preguntes algo, publiques otra cosa, o escribas un mensaje disfrazado de indiferencia. Antes, probablemente habrías reaccionado de inmediato. Ahora, respiras. No participas. Piensas para tus adentros. Si quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo de forma clara y no a través de señales diseñadas para alterar mi calma. Esa decisión, aunque parezca pequeña, corta el circuito exactamente donde nace. Hay otra escena parecida, igual de común. Ves que la aplicación muestra en línea, o esos dos puntos que indican que está escribiendo, y tu ansiedad se dispara solo con mirarlo. Antes, quizás enviabas un mensaje improvisado con tal de provocar una respuesta rápida mientras esa ventana seguía abierta. Ahora dejas que esa información pase de largo, sin poder sobre ti. No necesitas actuar solo porque alguien está conectado en ese instante. Hay una señal clara para reconocer cuándo estás dentro de este enganche, cuando la calma de tu día depende de algo que no controlas, como la velocidad con la que alguien responde o la frecuencia con la que aparece. Si notas que tu estado de ánimo sube y baja, según señales externas impredecibles, no es casualidad ni exageración de tu parte. Es exactamente el mecanismo que acabamos de nombrar, funcionando en tiempo real dentro de ti. Esta semana, elige un solo comportamiento de revisión constante, uno solo, y detente durante 3 días completos. Puede ser dejar de ver sus historias, dejar de revisar su última conexión, o simplemente no abrir esa aplicación con la excusa de solo un momento. No se trata de castigar a nadie, se trata de comprobar, con evidencia propia, que puedes sobrevivir sin esa dosis de información incierta. Vale la pena aclarar algo importante. No toda persona que a veces tarda en responder está jugando contigo. Alguien con una vida ocupada, con responsabilidades reales, puede tardar sin que eso signifique manipulación alguna. La diferencia está en el patrón general del vínculo, no en un solo día de silencio. Si la mayoría del tiempo existe consistencia y cuidado, un día de demora no es una señal de alarma. Si la inconsistencia es la norma y no la excepción, ahí sí conviene prestar atención. Hay algo más que quiero pedirte antes de seguir adelante. Si conoces a alguien atrapado en este mismo círculo, una amiga, una hermana, alguien que te importa, comparte este audiolibro con ella. A veces la persona que más necesita escuchar esto no es quien lo está buscando activamente, sino quien ni siquiera sabe que existe un nombre para lo que está viviendo. Y ahora que entiendes de dónde viene ese enganche, queda una pregunta abierta. ¿Qué pasa contigo en las primeras horas después de que alguien te rechaza directamente? Eso es lo que exploramos a continuación. Capítulo 5. El silencio después del rechazo. Hay un instante, justo después de un rechazo, en el que el cuerpo entero se tensa antes de que la mente entienda del todo lo que acaba de pasar. La garganta se cierra un poco, los hombros suben, casi sin permiso. El estómago se contrae como si algo urgente necesitara resolverse ya mismo. Ese instante es el más peligroso de todos, no porque el rechazo en sí sea insoportable, sino porque en ese momento casi cualquier decisión que tomes va a nacer del dolor, no de la claridad. Existen 3 reacciones comunes frente a un rechazo, y probablemente reconoces alguna de ellas. La primera es explicar, contar una y otra vez lo que sentiste, lo que quisiste decir, lo que la otra persona no logró entender, como si una versión más pulida de las mismas palabras fuera a cambiar el resultado. La segunda es reclamar, preguntar por qué actuó así, desde cuándo cambió, qué hizo mal ella o hiciste mal tú, buscando un culpable que alivie la confusión. La tercera es suplicar, prometer cambios, pedir otra oportunidad, aceptar condiciones que antes jamás habrías aceptado con tal de evitar el vacío que deja un final. Ninguna de las 3 nace de la maldad, todas nacen del mismo lugar, el miedo a perder algo de manera definitiva. En psicología existe un concepto llamado ventana de tolerancia, que describe el rango donde una persona puede pensar con claridad, sin quedar atrapada en pánico ni en bloqueo total.
Un rechazo fuerte te saca de esa ventana casi de inmediato. Fuera de ella, el cerebro deja de procesar bien la información, y cualquier decisión importante corre el riesgo de salir deformada por la emoción del momento. Antes creías que actuar rápido era la única forma de arreglar las cosas. Hoy sabes que actuar rápido, en ese estado, casi siempre las empeora. Antes pensabas que el silencio después de un rechazo era rendirse. Ahora entiendes que ese silencio, cuando lo eliges con conciencia, es lo único capaz de sostenerte mientras la ola emocional baja. Por eso existe una regla sencilla, casi incómoda por lo simple que suena. Durante las primeras 24 horas después de un rechazo fuerte, evita tomar decisiones emocionales importantes. No envíes mensajes largos, no hagas llamadas repetidas, no publiques nada con intención de que alguien lo vea. Deja que la ola baje antes de decidir cualquier cosa desde ahí. Ese primer silencio no existe para castigar a nadie. Existe para que tu dolor no termine tomando decisiones que después vas a tener que perdonarte. Es una forma de decirte, en voz baja, ahora duele, y está bien que duela, pero no voy a actuar desde esta herida todavía. Piensa en cómo tratarías a una amiga que acaba de pasar por lo mismo. Probablemente no le dirías que llame 20 veces, ni que escriba un mensaje larguísimo a medianoche. Le dirías que respire, que duerma si puede, que espere al día siguiente para pensar con más claridad. Ese mismo cuidado, el que das con tanta naturalidad a quienes quieres, mereces dártelo también a ti misma. Conozco a alguien que, durante su primera ruptura importante, se prometió no revisar el teléfono antes de las 9 de la mañana siguiente, pasara lo que pasara. Esa noche fue larga, llena de impulsos que no obedeció. A la mañana siguiente, cuando por fin miró la pantalla, descubrió algo curioso. La urgencia de la noche anterior ya no pesaba lo mismo. La claridad, simplemente, había empezado a regresar sola. Hoy, si algo así te está pasando, prueba solo con una frase para sostenerte durante estas horas. Ahora duele, pero no voy a actuar desde esta herida. Repítela cada vez que sientas el impulso de escribir, de llamar, de exigir una explicación inmediata. Quédate un momento con esto. No hay ninguna prisa. Cuando estés lista, seguimos. Capítulo 6. Cuando el silencio no es la respuesta. Eso que alguna vez llamaste darle una lección con mi silencio, tiene otro nombre, uno que quizás nunca quisiste mirar de frente. Se llama castigo emocional. Y aunque puede sentirse poderoso por un rato, no te está sanando. Te mantiene atada exactamente al mismo lugar del que intentas salir. No todo silencio nace del mismo sitio. Existe uno que protege, y existe otro que hiere a propósito, aunque ambos se vean idénticos desde afuera. El silencio tóxico dice, sin palabras, voy a callar para que te duela. El silencio maduro dice algo completamente distinto, voy a callar para no perderme a mí misma. Uno busca dominar a la otra persona. El otro busca recuperar claridad propia. La diferencia no está en cuánto tiempo dura el silencio, ni en cuán frío parece desde afuera. Está en la intención que lo sostiene por dentro. Aquí quiero ser honesta contigo, porque este libro no busca convertirte en alguien inaccesible ni permanentemente callada. En una relación donde existe respeto real, hay conversaciones que sí necesitan ocurrir, aunque sean incómodas. Hay malentendidos que merecen aclararse. Hay heridas que solo sanan cuando se nombran en voz alta, no cuando se entierran bajo un silencio prolongado disfrazado de fortaleza. Evitar esas conversaciones necesarias no es sabiduría, es miedo con otro nombre. Piensa en una madre y una hija que dejan de hablarse durante semanas por un comentario que ninguna de las dos supo cerrar a tiempo. Cada una espera que la otra dé el primer paso, y mientras tanto, el silencio deja de proteger a cualquiera de las dos. Solo alarga una herida que pudo sanar con una sola conversación honesta. Ese tipo de silencio no construye dignidad. Solo construye distancia innecesaria entre dos personas que, en el fondo, todavía se quieren. Entonces, ¿cómo distinguir un tipo de silencio del otro? Hazte esta pregunta, con toda la honestidad que puedas reunir. ¿Estoy callando para recuperar mi centro o para castigar? Si la respuesta apunta hacia el castigo, vuelve un momento hacia esa herida que quiere venganza. Escúchala, porque merece ser escuchada, pero no dejes que tome el mando de tus decisiones. Si, en cambio, la respuesta apunta hacia recuperar tu centro, entonces tu silencio tiene dignidad propia.
puede ayudarte a respirar, a pensar con más claridad, a decidir desde la calma en lugar de la reacción automática. Otra señal útil. Fíjate en si la otra persona busca entender lo que sientes o solo busca terminar la incomodidad lo más rápido posible. La primera actitud abre espacio para una conversación real. La segunda solo pospone el mismo conflicto para la próxima semana, disfrazado con otras palabras. Piensa, por ejemplo, en dos amigas que discuten por un malentendido real. Una elige el silencio para castigar, ignorando mensajes durante días con la intención clara de que la otra sufra. La otra elige una pausa breve, avisa que necesita pensar y regresa horas después dispuesta a hablar con calma. La primera repite el conflicto sin resolverlo nunca. La segunda, en cambio, lo transforma en algo distinto, una conversación real, sostenida desde la claridad y no desde la herida. Una buena señal para reconocer cuándo hablar es esta: si la otra persona ha mostrado, con hechos, y no solo con palabras, disposición real para escuchar, la conversación vale la pena. Si en cambio cada intento de hablar termina en burla, minimización o una discusión que te deja más pequeña que antes, ese no es el momento de insistir con palabras, es el momento de proteger tu energía con silencio, al menos hasta que las condiciones cambien de verdad. El poder de guardar silencio no elimina la comunicación de tu vida, la purifica, te enseña a hablar cuando puedes hacerlo desde la verdad y a callar cuando tus palabras solo alimentarían un conflicto que ya no tiene salida en ese momento. Ninguna de las dos cosas vale más que la otra. Ambas, usadas con conciencia, son formas legítimas de cuidarte. Toma un momento hoy, con papel o con las notas de tu teléfono, y escribe una situación reciente en la que decidiste callar. Después, pregúntate con honestidad a qué categoría pertenece. No existe una respuesta correcta que debas encontrar para sentirte bien contigo misma. Solo existe claridad, y esa claridad, aunque incómoda, siempre vale la pena. Aprendiste a callar cuando el silencio protege. Ahora viene la parte más difícil de todo este camino: aprender exactamente cuándo no hacerlo. Capítulo 7. La distancia que devuelve la dignidad. Tal vez fue no revisar una historia que sabías que existía, aunque cada célula de tu cuerpo quería abrirla. Quizás fue terminar tu comida completa sin mirar la pantalla ni una sola vez. O tal vez fue simplemente dormir con el teléfono en otro cuarto, algo que meses atrás te habría parecido imposible. En los tres casos ocurre lo mismo por dentro. No es la otra persona quien nota el cambio primero. Eres tú. Existe una diferencia enorme entre alejarte con rabia y tomar distancia con conciencia, aunque desde afuera ambas puedan parecer idénticas. La rabia quiere que el otro note tu ausencia, que sufra un poco, que se arrepienta de lo que hizo. La conciencia, en cambio, quiere que tú notes tu propio abandono, esa forma sutil en la que te fuiste perdiendo mientras estabas demasiado cerca de alguien que te confundía. Esa intención, aunque invisible para los demás, cambia por completo el resultado interno. En psicología existe un principio llamado activación conductual, y funciona casi al revés de lo que la mayoría espera. No necesitas sentirte fuerte para actuar con dignidad. Puedes actuar con dignidad primero, con acciones pequeñas y concretas, y dejar que la fuerza llegue después, como consecuencia natural de esas acciones repetidas. No hace falta esperar a sentirte lista, solo hace falta empezar por algo diminuto. Una persona contó, hace tiempo, que durante meses dormía con el teléfono en la mano, literalmente. Se despertaba en la madrugada solo para revisar si había llegado algún mensaje. Si no había nada, sentía un nudo instalarse en el pecho de inmediato. Si encontraba una respuesta, aunque fuera fría, lograba volver a dormir con algo de calma. Un día, sin anunciarlo a nadie, decidió dejar el celular fuera de su cuarto por primera vez. La primera noche fue difícil. Sintió ansiedad real, casi física. Imaginó que justo esa noche llegaría el mensaje que tanto esperaba. No llegó nada. La segunda noche también costó. Aunque un poco menos que la anterior, con el paso de los días, empezó a caminar por las mañanas sin llevar el teléfono en la mano, y después dejó de revisar historias durante toda una semana completa. No lo hizo para provocar celos en nadie, lo hizo para que su cuerpo recordara, poco a poco, que podía estar en paz sin depender de una notificación
Otra persona, en una situación distinta, decidió cambiar solo una cosa: dejar de ser la primera en escribir buenos días cada mañana. Nada más que eso. Las primeras semanas sintió un vacío extraño al despertar, como si algo importante faltara en su rutina. Con el tiempo, ese vacío se transformó en información valiosa. Pudo ver con total claridad quién estaba dispuesto a sostener la conversación cuando ella dejaba de hacerlo por primera vez en meses. Esa es la distancia que sana de verdad. No te arranca el amor que sientes por alguien, te arranca la obsesión que ese amor había empezado a generar. No niega lo que sientes por dentro, te ayuda a mirarlo con más claridad, sin el ruido constante de la espera. No midas tu progreso comparándote con nadie más, ni siquiera con la versión de ti que imaginas debería sanar más rápido. Cada persona necesita su propio tiempo para que la distancia deje de doler y empiece a sostener. Algunas noches, el impulso de romper esa distancia va a ser fuerte. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que sigues siendo humana mientras aprendes algo nuevo. Esta noche, elige un solo hábito pequeño para practicar. Uno solo. Nada de listas largas. Puede ser dejar el teléfono fuera del cuarto, terminar una comida sin revisar notificaciones, o simplemente respirar antes de abrir una conversación que llevas horas evitando cerrar dentro de tu cabeza. Vale la pena notar algo más sobre esta distancia. No tiene que ser permanente ni definitiva para que funcione. Puedes tomar distancia esta semana y decidir después, con más claridad, qué lugar merece esa relación en tu vida. El objetivo no es alejarte para siempre de todo el mundo. Es recuperar el criterio suficiente para decidir con quién quieres estar cerca y con quién necesitas guardar una distancia sana. No hay ninguna prisa en todo esto. Quédate un momento con la calma que acabas de sentir, aunque sea pequeña. Ya es suficiente por hoy. Capítulo 8. El silencio que revela la verdad. Durante mucho tiempo creíste que hablar más, explicar más, insistir más, mantenía viva una relación. Hoy vas a descubrir algo que probablemente contradice esa idea por completo. Tu esfuerzo constante no sostiene la conexión. Muchas veces, simplemente esconde su tamaño real. Cuando siempre eres quien escribe primero, quien pide perdón antes de tiempo, quien llena cada silencio con una explicación, dejas de ver la relación tal como es. Ves, en cambio, el reflejo de tu propio esfuerzo, repetido una y otra vez hasta parecer amor mutuo, cuando en realidad es sostén unilateral. El silencio, cuando por fin lo permites, quita ese velo, y lo que queda expuesto puede doler, pero también puede liberar. Existe un fenómeno psicológico llamado disonancia cognitiva, que ayuda a entender por qué cuesta tanto ver lo evidente en ciertos vínculos. Cuando la realidad contradice una creencia que necesitas sostener, como «esta persona me quiere de verdad», la mente prefiere torcer un poco la realidad antes que soltar esa creencia. No es falta de inteligencia, es una forma de protección mental que, en exceso, termina jugando en tu contra. Imagina a alguien que justifica cada cancelación de último minuto con la misma frase: «Tiene mucho trabajo, no es su culpa». Una vez puede ser cierto. La quinta vez, la mente ya no está describiendo la realidad. Está protegiendo una idea que se niega a soltar, porque soltarla implicaría aceptar algo mucho más doloroso. ¿Y si dejas de escribir primero durante un tiempo? Esa pregunta suele generar miedo inmediato, porque parece esconder una amenaza. Pero en realidad esconde información. Si la conversación muere apenas dejas de sostenerla tú, ahí hay una respuesta clara. Si dejas de disculparte por cosas que no hiciste y la otra persona sigue sin asumir nada de su parte, ahí también hay una respuesta. La ausencia de movimiento, cuando tú dejas de moverte, dice mucho más que cualquier palabra pronunciada. Observar no significa desconfiar de todo el mundo, ni convertirte en alguien fría. Significa, simplemente, dejar que el tiempo y la conducta repetida te muestren lo que las palabras, por sí solas, no siempre pueden probar. No todo regreso significa amor verdadero, y esta distinción importa más de lo que parece. Existen personas que vuelven solo cuando dejan de recibir tu atención constante, no porque extrañen tu esencia, sino porque extrañan la comodidad de saber que estás disponible. Extrañan poder entrar y salir sin perder su lugar contigo. Frente a un regreso así, observa con calma antes de abrir la puerta otra vez. Hay responsabilidad real,
o solo nostalgia pasajera? ¿Hay respeto genuino o simplemente miedo a perder el control que tenías sobre ti? Puede que descubras algo doloroso al hacer este ejercicio. También puede que descubras algo liberador. Muchas personas, después de observar con honestidad, sienten al principio tristeza y después, casi sin esperarlo, una calma extraña. Esa calma no significa que dejaste de sentir. Significa que dejaste de vivir dentro de una historia que tu propio esfuerzo mantenía inflada. Esta semana, en lugar de actuar de inmediato frente a cualquier señal, escribe 3 preguntas de observación para ti misma. Pueden ser tan simples como: ¿esta persona se acerca con responsabilidad o solo con comodidad? ¿Qué cambió realmente, más allá de las palabras? ¿Qué necesito ver antes de volver a confiar? Convierte la espera en una herramienta de información, no en un castigo que tienes que soportar. ¿Recuerdas esa luz de pantalla con la que empezamos este libro? ¿La que buscabas en la oscuridad de tantas noches? Ahora, esa luz ya no es la única que puede mostrarte el camino. Existe otra, más silenciosa, que aparece justo cuando dejas de perseguir respuestas ajenas. Capítulo 9. El amor propio no es una frase bonita. ¿Cuántas veces repetiste frente al espejo que valías mucho mientras seguías aceptando migajas de atención de alguien que apenas te miraba? El amor propio real tiene poco que ver con frases bonitas dichas en voz alta. Tiene todo que ver con lo que haces cuando nadie más te está observando. Existe un concepto en psicología llamado autoeficacia, desarrollado por el investigador Albert Bandura, que explica algo fundamental sobre la confianza en una misma. No nace de repetir afirmaciones sin fundamento, nace de acumular pequeñas pruebas reales, decisiones concretas donde elegiste no traicionarte, aunque doliera en el momento. Cada vez que cumples una promesa contigo, por diminuta que parezca, ese registro interno se fortalece un poco más. Antes, esperar a alguien significaba quedarte sentada frente a una puerta cerrada, revisando el teléfono, poniendo tu vida entera en pausa hasta recibir una señal. Ahora, esperar puede significar algo completamente distinto. Seguir caminando hacia tu propia vida, sin detener tu crecimiento por la incertidumbre de otra persona. Antes, confundías intensidad con destino. Ahora sabes que el amor verdadero no necesita mantenerte en alerta constante para sentirse real. Practicar esto exige algo incómodo: tolerar la posibilidad de decepcionar a alguien con tal de no decepcionarte a ti misma primero. No siempre va a sentirse bien. A veces va a sentirse como estás siendo egoísta, aunque no lo seas en absoluto. Esa sensación incómoda, casi siempre, es una señal de que estás practicando un músculo nuevo, no de que estás haciendo algo malo. Hay 4 preguntas que quiero dejarte, porque van directo al centro de esto. Pregúntate: ¿esto me da paz o me mantiene en ansiedad constante? Pregúntate también: ¿estoy eligiendo desde el amor o desde el miedo a quedarme sola? Pregúntate además: ¿esta persona realmente me ve o solo me usa como refugio cuando le conviene? Y por último, pregúntate: ¿me estoy respetando mientras intento que alguien más me quiera? Estas preguntas no siempre te van a dar la respuesta que deseas escuchar. Casi siempre, sin embargo, te dan la respuesta que necesitas para avanzar. Nadie nace sabiendo amarse bien. Se aprende con la práctica, se corrige con los errores, se cae y se vuelve a levantar tantas veces como haga falta. La clave no está en no volver a equivocarte nunca. Está en no usar tus heridas antiguas como excusa para seguir viviendo sin límites claros hoy. Recuerdo el caso de una mujer que decía valorarse mucho, pero cancelaba su clase de pintura cada vez que alguien la invitaba a último minuto, con tal de no perder la oportunidad de verlo. Un día, decidió no cancelar. Fue a su clase, con el celular guardado en la mochila. Al salir, tenía 3 mensajes suyos preguntando dónde estaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su ausencia también valía algo. Piensa en una mujer que dice amarse a sí misma, pero deja todos sus planes cada vez que alguien emocionalmente ausente le regala un poco de atención. Piensa también en un hombre que habla de dignidad, pero acepta migajas de interés solo cuando siente que va a perderlo todo. Ninguno de los dos está fallando por completo. Simplemente todavía están aprendiendo, como todos, a sostener con hechos lo que ya saben con palabras. El amor propio tampoco significa dejar de sentirte herida cuando algo duele.
Puedes amarte y aún así llorar por una pérdida. Puedes respetarte y aún así extrañar a alguien profundamente. Estas dos cosas no se contradicen. Lo que cambia no es la intensidad de tu emoción, sino la forma en que decides actuar mientras la sientes. Elige, de las 4 preguntas anteriores, una sola para llevar contigo esta semana completa. Escríbela en algún lugar donde puedas verla todos los días, aunque sea en una nota rápida en tu teléfono. Deja que esa pregunta te acompañe antes de tomar decisiones importantes. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no se conforma con confundirte de vez en cuando, sino que lo hace de manera intencional, casi como una estrategia? Eso es exactamente lo que vamos a mirar de frente ahora. Capítulo 10. El silencio frente a la manipulación. Recibes un hola después de 4 días de silencio total, como si nada hubiera pasado entre ustedes. Ningún perdón por desaparecer. Ninguna explicación. Solo esa palabra suelta, liviana, esperando que tú llenes todo lo demás con tu propia ansiedad. Antes, tu corazón habría corrido a responder de inmediato, aliviado de que por fin escribiera. Hoy, algo dentro de ti se detiene un segundo antes de reaccionar. Existen patrones de manipulación emocional que rara vez se presentan como una petición directa. Nadie te pide abiertamente que reacciones. En cambio, construyen situaciones diseñadas para que tú lo hagas sola, sin que nadie tenga que pedirlo en voz alta. Quiero mostrarte 3 de los más comunes, porque reconocerlos es el primer paso para dejar de caer en ellos una y otra vez. El primero es provocar celos, mediante publicaciones o comentarios pensados específicamente para generar una reacción tuya. El segundo es minimizar tu dolor, con frases como «estás exagerando» o «eres demasiado sensible», que buscan que dudes de tu propia percepción. El tercero es desaparecer y regresar sin ninguna explicación, dejándote a ti la tarea de reconstruir la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Existe un cuarto patrón, quizás el más silencioso de todos: hacerte sentir responsable de emociones que no te pertenecen. Frases como «si me dejas», «no sé qué voy a hacer» o «tú eres la única razón por la que sigo bien» suenan a amor profundo, pero en realidad transfieren un peso que nunca debió ser tuyo. Nadie es responsable de sostener la estabilidad emocional de otra persona adulta. Estas dinámicas funcionan porque casi siempre tocan una herida que ya existía antes de esa relación. Si de niña aprendiste que debías ganarte el cariño con esfuerzo constante, cualquier frialdad repentina va a empujarte a esforzarte todavía más. Si alguna vez temiste ser reemplazada por alguien mejor, cualquier señal de distancia va a romperte por dentro con una intensidad que parece desproporcionada desde afuera. No fue debilidad tuya sentir eso, fue un botón antiguo, presionado con precisión por alguien que, consciente o no, aprendió cómo activarlo. Reconocer esto no significa volverte desconfiada con todo el mundo. Significa aprender a distinguir entre un roce normal, propio de cualquier vínculo humano, y una dinámica diseñada para mantenerte insegura. La mayoría de las personas, incluso quienes te quieren bien, cometen errores de comunicación alguna vez. La diferencia está en la intención repetida, no en el error aislado. Quiero ser justa aquí, porque no todo comportamiento confuso es manipulación deliberada. Algunas personas simplemente son torpes, inmaduras, o están confundidas con su propia vida. Sin embargo, cuando un patrón se repite una y otra vez, y siempre termina contigo sintiéndote culpable, ansiosa o reducida a una versión más pequeña de ti misma, ese patrón merece atención seria, sin excusas de por medio. Frente a esa dinámica, tu silencio deja de ser pasividad y se convierte en información. Cuando dejas de correr detrás de cada provocación, algo cambia en el juego completo. Tal vez el otro se enoje, quizás intente provocarte con más fuerza todavía. Puede que incluso te llame fría, orgullosa o distante, solo porque perdió el acceso inmediato a tu reacción habitual. No te apresures a demostrar que eso no es cierto. Muchas veces, quien pierde acceso a tu reacción automática intenta recuperarla tocando la misma herida, solo que con más fuerza que antes. Mantente firme, sin convertir tu firmeza en frialdad real. Tu silencio, en este contexto, no nace del odio, nace de una salida consciente hacia tu propia calma. Voy a ser honesta contigo. Yo también aprendí esto de la peor manera posible, cayendo varias veces en el mismo patrón
antes de reconocerlo con claridad. Y quizás tú también necesites caer un par de veces más antes de que el reconocimiento se vuelva automático. No pasa nada si así es. Lo importante es que, cada vez, el patrón te va a resultar más fácil de nombrar. Hoy, si vuelves a sentir ese impulso conocido de defenderte, explicar o demostrar que no te afectó nada, prueba con una sola frase interna. Reconozco lo que esto despierta en mí, pero no voy a dejar que decida por mí. No necesitas decirla en voz alta. Basta con sostenerla dentro de ti, como un ancla. Lo que viene ahora es distinto a todo lo anterior. Ya no se trata de ellos, de sus patrones, ni de sus dinámicas. Se trata de quién empiezas a ser tú, poco a poco, después de todo este camino recorrido. Capítulo 11. El nuevo tú que nace del silencio. Hay una voz dentro de ti que empieza a sonar distinta, aunque nadie más lo note todavía. No grita, no exige reconocimiento, no necesita aplausos externos para saber que es real. Simplemente está ahí, un poco más firme cada semana, un poco menos dispuesta a desaparecer frente a la primera señal de incertidumbre. En neurociencia existe un principio llamado neuroplasticidad, que describe la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones a partir de la repetición. Cada vez que eliges no actuar según el impulso antiguo, no escribir ese mensaje, no revisar esa historia, no perseguir esa respuesta, estás construyendo literalmente un camino neuronal distinto al que usabas antes. La transformación no llega de golpe, como en una película. Llega en momentos diminutos, casi invisibles desde afuera. Una mañana despiertas y no buscas el teléfono de inmediato, como hacías durante meses. Una noche llega sin ningún mensaje nuevo, y ya no la sientes como una condena personal. Un domingo a solas, deja de parecer una prueba de que nadie te quiere de verdad. Empiezas a comer con más calma, sin revisar notificaciones entre bocado y bocado. Vuelves a escuchar música sin relacionar cada canción con la misma persona de siempre. Te sorprendes, riendo sin sentir ninguna culpa extraña por dentro. Tu relación con la soledad también empieza a cambiar de forma silenciosa. Antes, tal vez la temías, y la llenabas con conversaciones vacías o vínculos ambiguos que no te sumaban nada real. Ahora, empiezas a verla distinto, casi como un espacio donde te reconstruyes en lugar de un vacío que necesitas llenar con cualquier compañía disponible. Cuando una persona deja de tenerle miedo a estar sola, deja también de aceptar cualquier compañía solo por costumbre. Alguien que atravesó este proceso contó que el primer viernes por la noche, que pasó sola, por elección propia y no por abandono, cocinó algo que le gustaba, puso una película que nadie más quería ver con ella y se durmió temprano sin ninguna notificación pendiente. A la mañana siguiente no sintió tristeza. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, una calma que no dependía de la compañía de nadie. Este proceso no avanza en línea recta. Habrá noches en las que una canción te mueva más de lo esperado o en las que una fotografía antigua te haga temblar sin previo aviso. Eso no significa que retrocediste todo el camino andado. Significa, simplemente, que sigues siendo humana mientras aprendes algo nuevo. La diferencia real ya no está en dejar de sentir esas sacudidas, sino en no obedecerlas como antes. Esta versión nueva de ti no busca castigar tu pasado ni avergonzarse de las noches que perdiste esperando. Al contrario, lo mira con compasión genuina. Entiende por qué insististe tanto tiempo, comprende de dónde venía ese miedo tan profundo, y aún así, decide no volver a vivir de esa manera nunca más. ¿Recuerdas esa luz de pantalla que buscabas en tantas noches oscuras al inicio de este libro? Esa misma luz, poco a poco, la estás empezando a encender tú misma, desde adentro, sin necesitar que nadie más la prenda por ti. Hoy, antes de terminar este capítulo, escribe un solo cambio pequeño que hayas notado en ti durante las últimas semanas. Por diminuto que parezca, anótalo. Esa lista, con el tiempo, se convierte en la prueba más honesta de que el proceso está funcionando de verdad. No hay ninguna prisa en cerrar este capítulo. Quédate un momento con esta calma nueva, todavía frágil pero completamente tuya. Hay una última pregunta que este libro todavía no ha resuelto del todo. ¿Qué significa, en el fondo, tener el control real de una relación? Capítulo 12. La verdadera forma de controlar la relación. Lucía recibió un mensaje tarde en la noche, meses después de la historia que ya conoces.
Era él, con las mismas palabras dulces de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado entre ambos. Ella leyó el mensaje una sola vez. No sintió el impulso urgente de responder de inmediato, ni la necesidad antigua de demostrar nada. Simplemente dejó el teléfono a un lado, terminó su café tranquila y respondió horas después, con calma genuina, sin rencor ni ansiedad de por medio. Esa escena, tan simple en apariencia, contiene todo lo que este libro ha querido mostrarte desde la primera página. Controlar una relación nunca significó controlar a la otra persona. Esa confusión ha dañado a muchas personas que intentaron dominar algo que jamás estuvo en sus manos. No puedes controlar si alguien te ama, si responde a tiempo, si madura, si decide quedarse o irse. Puedes influir con tu manera de actuar, de comunicarte, de poner límites claros, pero nunca vas a poder tomar posesión del mundo interior de otro ser humano. Intentarlo solo produce ansiedad, vigilancia constante y un desgaste que termina agotándote a ti primero. Existe un concepto en psicología llamado locus de control interno, desarrollado por el investigador Julian Rotter, que distingue entre personas que ubican el origen de sus resultados fuera de sí mismas y personas que lo ubican dentro. Cuando tu bienestar depende por completo de las decisiones ajenas, vives con un locus de control externo, siempre a merced de algo que no puedes predecir. Cuando aprendes a poner tu atención en tu propia conducta, en tus propias decisiones, recuperas un locus de control interno, y con él, una calma que ya nadie más puede quitarte tan fácilmente. La verdadera forma de controlar una relación es controlar tu posición dentro de ella. Eso significa saber exactamente dónde estás parada en cada momento. Significa no entregar tu paz a cambio de atención esporádica. Significa no aceptar un lugar ambiguo cuando necesitas claridad real. Este tipo de control no oprime a nadie. Ordena tu propia vida. No busca dominar al otro. Te devuelve autoridad sobre tus propias decisiones. Esta misma brújula sirve fuera del amor romántico. Sirve con una jefa que nunca reconoce tu trabajo, con un amigo que solo aparece cuando necesita algo, con una familia que confunde exigencia con cariño. En todos los casos, la pregunta es la misma. ¿Estoy controlando lo que puedo controlar, que es mi respuesta, o estoy desgastándome tratando de controlar lo que nunca fue mío? Quiero dejarte 3 preguntas nuevas para reemplazar las que probablemente repetiste durante años. En lugar de preguntarte solamente, ¿me quiere?, empieza a preguntarte también, ¿me respeta de verdad? En lugar de preguntarte solo, ¿va a volver?, agrega esta otra, ¿me conviene que vuelva si nada cambió realmente? Y en lugar de preguntarte únicamente, ¿cómo hago para no perderlo?, pregúntate también, ¿qué parte de mí estoy perdiendo por sostener esto? Estas preguntas nuevas te devuelven poder, porque te sacan del lugar de súplica constante y te llevan al lugar de evaluación consciente. Piensa en un velero en medio del mar. No puedes controlar el viento, ni las olas, ni la dirección de la corriente. Lo único que está en tus manos es la posición de las velas. Esa es toda la diferencia entre llegar a puerto o naufragar en la misma tormenta que otros también enfrentan. Controlar tu vida no significa controlar el clima. Significa aprender a ajustar tus propias velas, una y otra vez, sin importar lo que el mar decida hacer. Antes de cerrar este capítulo, quiero regalarte un momento distinto. Cierra los ojos si puedes, o simplemente baja el ritmo de tu respiración un instante. Imagina tu vida dentro de un año, viviendo desde ese lugar de calma que empezaste a construir en estas páginas. Nadie tiene tanto poder sobre tu respiración, tu sueño, ni tu sentido de valor como tú misma decidiste recuperarlo. Puedes amar profundamente, y aún así, retirarte con dignidad cuando haga falta. Puedes dar con generosidad, sin vaciarte por completo en el intento. Puedes esperar con paciencia, sin detener tu propia vida mientras tanto. Y si un día alguien se aleja porque tú, finalmente, dejaste de perseguir, recuerda esto. Quizás no perdiste una relación. Quizás, por fin, recuperaste tu vida entera. Cierre. Yo también escribí, borré, y volví a escribir el mismo mensaje demasiadas noches como para contarlas todas. Yo también revisé una última conexión con el estómago apretado, buscando en 3 palabras sueltas un significado que en realidad no existía. No te cuento esto desde la distancia de quien ya lo resolvió todo,
sino desde el lugar honesto de quien todavía recuerda perfectamente cómo se sentía esa espera. Hubo una noche concreta que cambió algo dentro de mí. Dejé el teléfono en otra habitación por primera vez, sin ningún plan grandioso detrás de ese gesto. Solo quería dormir sin esa vigilancia constante sobre una pantalla apagada. Esa primera noche fue incómoda, casi insoportable en algunos momentos, pero a la mañana siguiente, algo en mi pecho se sentía un poco más liviano, sin que pudiera explicar del todo por qué. Durante mucho tiempo, creí que amar a alguien significaba no rendirme nunca, insistir siempre un poco más, demostrar mi compromiso a través del esfuerzo constante. Hoy pienso distinto, y sé que esta idea contradice lo que la mayoría escuchó toda su vida. A veces, dejar de esforzarte por alguien es exactamente el momento en el que empiezas a amar bien, empezando por ti misma primero. También aprendí algo que no esperaba encontrar en este camino, que el silencio, lejos de alejarme de las personas que de verdad importan, me acercó más a ellas. Mis amigas empezaron a notar que estaba más presente, menos distraída revisando pantallas, más disponible para escuchar de verdad. Mi familia notó una calma nueva que antes no existía. Lo que perdí, al dejar de perseguir, fue mucho menos de lo que gané al empezar a quedarme conmigo misma. Esa luz de pantalla que perseguí tantas noches ya no es la única luz que conozco. Aprendí a encender otra, más silenciosa, que no depende de ninguna notificación para seguir brillando. Si me preguntas si todavía siento miedo alguna vez, la respuesta es sí, pero ya no dejo que ese miedo escriba mis mensajes por mí. Ya no dejo que decida cuánto valgo ni cuánto merezco esperar. Y eso, aunque parezca poco desde afuera, cambió por completo la manera en que habito mis días. Si algo de todo esto te tocó de verdad, cuéntamelo en un comentario. A veces, solo con nombrar lo que sentimos, ya empieza a sentirse distinto por dentro. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy mismo, compártele este audiolibro. Y si quieres seguir este camino conmigo, quédate por aquí. Voy a seguir contando lo que aprendo, un silencio a la vez.